¿Cómo están? A ver quién está Ahí hay conectado. algún, Sí, algún ahí ruido de silencio. alguna casa. Silénciense, por Ahí favor. estoy silenciando que estaban. Ujú. Bueno, buen día a, a todos. Estamos acá para empezar una vez más a conversar con Fernando Peirone. Ha estado varias veces con nosotros, siempre trayendo cuestiones nuevas, innovadoras, que nos hacen pensar. Su trabajo es siempre un poco salido de los límites disciplinares y de las convenciones habituales de la academia, y siempre hace propuestas eh, nuevas, interesantes, y que nos han dado a nosotros como lugar también a generar ideas dentro de nuestro campo o conectadas con nuestro campo, ¿no? Es ese campo que es un campo pleno de conexiones y, como digo, fuera de las disciplinas. Eh, Fernando es doctor en Estudios Sociales de América Latina por la Universidad Nacional de Córdoba, docente e investigador de EIDAES, UNSAM y UNPAS, fundador del Observatorio Interuniversitario de Sociedad, Tecnología y Educación de UNSAM, UNPAS y UNIPE, director del Núcleo sobre Tecnologías Digitales, Cultura y Sociedad, docente e investigador del Instituto de Altos Estudios Sociales EIDAES y UNSAM, fundador de la Facultad Libre de Rosario, director de la serie Tecnoculturas en la Escuela, de Edubim, la editorial de la Universidad Nacional de Villa María, autor, entre otros libros, del Fin de la Escritura, que es el libro que va a presentar hoy, Efectos políticos y culturales de la sociedad poslogos, del Fondo de Cultura Económico 2024, y Mundo Extenso, ensayo sobre la mutación política global, Fondo de Cultura Económica 2012. Bueno, podríamos decir muchas cosas sobre Fernando y sus aportes, pero prefiero que arranquemos a conversar y usemos el tiempo en escucharlo. Bueno, buenas, no sé si es buen día, buenas tardes para todos y todas. Eh, Muy contento, como siempre, de estar con ustedes. La verdad que es un grupo con el que me vengo relacionando desde hace más de 10 años. Creo que la primera, segunda vez debe haber sido en 2012. Fue para mí un espacio en donde de alguna manera fui poniendo a consideración la mayoría de mis investigaciones en distintos momentos, en distintos procesos. Así que para mí es un gusto estar con ustedes. Y para nosotros un Mucho más. orgullo que haya sido así. Te agradecemos. Ujú. Eh, Así que voy a presentarles no el libro en sí, sino un poco eh, algunas cuestiones que me parecen necesario como, eh, contemplar del devenir social actual, y que tiene algunas cuestiones que están vinculados a la narrativa social dominante en retirada, que es la escritura frente al avance de otras narrativas. Entonces, si les parece, mi idea es presentarles un poco este panorama, donde incluye en una segunda parte, digamos, todo lo que tiene que ver con la, la ahí, no sé si lo ven. Sí, Sí, sí. se ve perfecto. Bueno, yo lo que voy a hacer es presentarles un poco una primera parte que tiene que ver con
un dimensionamiento del cambio epocal que vivimos, y una segunda parte que es una discontinuidad de la escritura como narrativa social dominante y cuáles son sus efectos. Eh, a mí me gustaría en este caso que lo que hagamos sería como una presentación que va a durar más o menos unos 40 minutos, 45 minutos, y después intercambio, que es la parte que más me interesa y creo que es la más rica posible, digamos, ¿no? Si les parece, empezamos, ¿está bien? Sí, perfecto, gracias. Bueno, vamos entonces con la primera parte, que es un dimensionamiento del cambio epocal que vivimos. Eh, las sociedades, contra lo que solemos escuchar eh, y muchas veces se tiene internalizado, no evolucionan, no progresan, se complejizan. Y pongo esta imagen que es de 2001, Odisea del espacio de Stanley Kubrick, porque me parece que es bastante elocuente la película, ni hablar, pero el Sí. afiche que él utilizó es muy interesante porque es la manera en que los primeros humanos, los primeros sapiens, empiezan a darse cuenta que la utilización de elementos que los rodean pueden tener un valor aplicado eh, que, digamos, en algún momento era impensado y resulta que se pueden convertir en un instrumento o en una tecnología, ¿no? Entonces, la primera escena de Stanley Kubrick es una especie de primate jugando con un hueso de una osamenta y agarra un fémur de una osamenta de una vaca muerta y le empieza empieza jugando hasta que después empieza a golpearla y se da cuenta que en el golpe rompe la calavera de esa osamenta y advierte el poder el efecto que tiene eso, digamos, para convertirse en un instrumento hasta de guerra, y está mechado con imágenes de un sacrificio ritual de un animal que después nace un poco de esa figura, que es cuando con un instrumento de ese tipo la matan y la sacrifican para toda la comunidad. Y de ahí salta a la época donde las naves espaciales, ¿no? El 2001, en aquel momento que fue creado por Kubrick. Entonces, ¿cómo se complejizan las sociedades? Eh, Se complejizan por cambios demográficos, por ejemplo, en la medida que estos cambios demográficos producen un salto en la escala que obliga a pensar el modelo o a repensar el modelo de convivencia. Eh, las ciudades-estados es el caso más emblemático de esto, ahora vamos a ver por qué. ¿Y por qué otra cosa cambian o se complejizan las ciudades, en las sociedades? Por el desarrollo tecnológico. Históricamente, los cambios tecnológicos aplicados a la producción implicaron un reordenamiento de las relaciones. eh, la implementación del arado, por ejemplo, creó la distribución del trabajo, posibilitó una mayor acumulación, expandió la comercialización y abrió el camino de un desarrollo cultural que no tenía antecedentes en ese momento. Eh, ¿Qué antecedentes conocemos? Precisamente el de las ciudades de Estado. Todas las imágenes que van a ver fueron todas hechas con inteligencia artificial. Esta propia la hice con ChatGPT. Eh, con lo cual digo, no es una foto ni es una imagen de aquella época, simplemente una reconstrucción. ¿Qué pasó con las ciudades-estado? Las ciudades-estados surgen después del sedentarismo, que al pasar del nomadismo al sedentarismo sobrevino un crecimiento demográfico
importante, las técnicas de sembrado y la domesticación de animales hacen entrar en crisis a la cultura mítica que estaba estructurada a partir de alegorías que tenían un fuerte carácter emocional, y surge la necesidad de organizar un nuevo orden social. Fue eso el origen de las ciudades-estado, pero al mismo tiempo, justamente por ese nivel de complejización y ese salto cualitativo que generan, se produce el pensamiento racional, el sistema decimal, el alfabeto y la escritura, y como consecuencia directa de eso, el desarrollo de la democracia como modelo de convivencia y de gobernanza. ¿Cuáles son los rasgos que identifican a una gran mutación cultural? Bueno, son cambios que afectan a toda la antroposfera, entendida como todo lo que es humano, como parte voluntaria o involuntariamente de una sociedad universal y planetaria que es nuestro lugar de donde nos hemos desarrollado como especie, ¿no? La Tierra como hábitat común y obligatorio, al menos por el momento, ¿no? Eh, Son procesos que sobrevienen cuando confluyen cambios tecnológicos y demográficos que modifican el mundo de la vida sin una estructura emocional, organizativa ni epistémica para asimilarlo. Esto es muy importante porque en los momentos de cambio la cultura dominante tiende a mantenerse vigente por efecto de la inercia de las organizaciones o instituciones que haya desarrollado en ese momento. Pero este desfasaje, esta falta de, digamos, de una estructura epistémica para asimilarlo, produce el advenimiento de una dimensión emocional que se pone en juego y empieza a gravitar de manera relevante. Entonces, digo, para que a medida que vayamos avanzando en este relato, también vayamos haciendo el paralelo con nuestro presente, como un presente donde lo emocional, frente a un desconcierto bastante generalizado y frente a una resignificación del mundo y del orden social, empieza a tener este tipo de emergentes, ¿no? Las complejizaciones no forman parte de una evolución natural y no son cambios de paradigma, como los que pensaba Thomas Kuhn, digamos. No son cambios epistemológicos dentro del mundo de las ciencias. Son, en todo caso, y más cercano al pensamiento nietzscheano, transfiguraciones. Transfiguraciones que trastocan la estructura, la identidad y la autopercepción, tanto subjetiva como social. Son transfiguraciones que alteran la manera en que la troposfera se entiende a sí mismo y entiende el papel que tiene en el mundo. Abren un nuevo horizonte de sentido al cual cuesta interpretar y empiezan a generar modos inéditos de relacionarse con el entorno y con los demás. Eso hace que estemos en una especie de gran reconfiguración social, ¿no? Donde entran en juego la organización, lo institucional, lo tecnológico, lo económico, lo político, lo jurídico, lo laboral y lo educativo. Eso quiere decir que prácticamente no hay ninguna dimensión que no esté de algún modo perturbada por esto, ¿no? Incluso el modo en que las pensamos a estas dimensiones, porque que nosotros llamemos institucional a lo que conocemos por institucional, económico a lo que conocemos por político, a lo que conocemos por político, tiene que ver con esa especie de ideario o de cosmovisión que está en juego y que de alguna manera hizo que nosotros le pusiéramos de ese modo y denomináramos de ese modo a estas categorías, digamos, ¿no? ¿Cuáles son las características?
las transfiguraciones empiezan como focos germinales, aislados y más o menos contemporáneos. O sea, no hace falta que estén conectados entre sí y que sean simultáneos, pero terminan afectando a toda la humanidad. Vayamos a un caso, a un ejemplo que es el más conocido, digamos, y como un antecedente, que no tenemos muchos antecedentes como esto, ¿eh? Lo que Karl Jasper llamó la era axial, digamos, que fue un momento de inflexión histórico entre los siglos 8 y 3 a.C., donde las grandes masas de población cambiaron la matriz organizacional y comenzaron a desarrollar las bases de las llamadas culturas superiores. ¿Cuáles son las culturas superiores? Para que vean, digamos, el alcance que tuvo. Las grandes culturas superiores reconocidas son China, la India, la cultura persa, la cultura judía y la cultura griega. Pero también Jasper, en una revisión del libro que hizo, también incluye a las culturas americanas como parte del mismo periodo. Digamos, aun cuando no estaban descubiertas, entre comillas, era un proceso más o menos contemporáneo de esto. Eh, Digo, para los que no saben, axial significa eje o pivote, digamos, como aquello que de alguna manera alrededor de lo cual gira y se reconfigura un orden social que afecta a toda la vida humana, digamos, ¿no? Eh, son cambios que generan afecciones neurofisiológicas debido a sus alteraciones cognitivas. El- para, para dar un ejemplo, digamos, remoto, pero al mismo tiempo muy relevante, eh, el pasaje de lo que se llama la revolución cognitiva, que sucedió unos 70.000 años atrás, y es el momento en que se produce el pasaje de la gestualidad a un lenguaje articulado que produjo un cambio neurofisiológico determinante debido al procesamiento lingüístico y al desarrollo de las áreas cerebrales relacionadas con la comunicación. Pero también pensémoslo como una situación en donde, debido a los peligros y a la indefensión de la raza humana, digamos, o de los humanos, eh, tuvieron que pasar muchas horas arriba de las plantas, cuidándose de los animales, incluso generando pequeñas e improvisadas viviendas, en donde ellos vieron que eh, tenían que empezar a comunicarse. Michel Tomasello, en un libro que se llama El origen de la comunicación humana, habla de este momento como un momento clave, porque están conviviendo y Harari también lo trabaja mucho en su Homo Deus, donde cuenta, digamos, cómo se genera como una especie de chismorreo. Empiezan a contar y a describir lo que vea y tienen la necesidad de referir entre dos un tercero o una situación tercera. Y en eso empiezan a tener la necesidad de generar una articulación entre lo que se dice y lo que se señala, como el origen de la comunicación humana, ¿no? Después la escritura, la escritura y la lectura, como dos monedas de una misma cara, digamos, impulsaron nuevas redes neuronales para identificar las formas visuales que estaban, digamos, expresadas en letras, en números y palabras, que después, con el paso del tiempo, se fueron estilizando cada vez más. Eso invitó, digamos, o de alguna manera llevó a que haya redes motoras y sensoriales para identificar eso, pero al mismo tiempo para generar la memoria del valor, el significado y que tenían dentro de una linealidad. Y por último, son acompañadas por un cambio de la cosmovisión. O sea, cuando ocurren estos cambios, no ocurren sin un cambio de cosmovisión. Todas esas culturas que dijimos, la persa, la china, la judea,
la griega y también la americana, de algún modo generaron sus propias cosmovisiones a partir de este cambio. Digamos, cada una con sus características, de acuerdo a su propia tradición y cultura, ¿no? Entonces, ¿qué es una cosmovisión? Es una reconfiguración o una configuración relacional con el universo, con la naturaleza, con lo sagrado, con los demás y con la propia existencia. Es un sistema de creencias autoafirmativo de cada cultura que compone un orden social y construye el sentido social dominante. Es una cosmovisión, algo que produce respuestas o que genera respuestas y tiene respuestas para casi todos los interrogantes y casi todos los problemas. La cosmovisión vinculada a la mitología los respondía a su manera, a través de relatos alegóricos, con un fuerte contenido emocional, como decíamos. Los relatos nuestros están mucho más relacionados con lo racional y con una dimensión nueva, que es la dimensión de lo social. Y otra dimensión nueva, que es la aparición de un yo, que ya no era un yo vinculado a una naturaleza o pegado o inherente a una naturaleza, sino un yo que se despega de la naturaleza y empieza a tomar una conciencia propia. Las preguntas que no responde una cosmovisión generan antecedentes de insuficiencia y disfuncionalidad que con el tiempo pueden generar crisis o empezar a formar eh, respuestas en paralelo, lo cual de alguna manera pone en crisis o hace tambalear a una cosmovisión hasta que se regenera o vuelve a tener respuestas, y esa capacidad de resiliencia es lo que hace que una cosmovisión perviva, ¿no? Su vigencia entonces depende de la capacidad que tenga el andamiaje epistémico de esa cosmovisión para responder y construir sentido, de la capacidad cohesiva que tenga su narrativa social. Entonces, ¿por qué la sociedad actual atraviesa una transfiguración? Digamos, ¿por qué decimos entonces, o por qué hablamos de una complejización de una envergadura tan importante como esta que estamos hablando o de alguna manera describiendo hasta acá? Bueno, la escala demográfica global excede la capacidad de respuesta y de contención de los estados-nación como aquella, digamos, institución madre que de alguna manera fue la respuesta que se generó durante la modernidad, después del Renacimiento y después de la Revolución Francesa y de la Revolución Industrial, ¿no? Esa suerte de contrato social eh, llevado adelante por los estados-nación, ¿no? Esto quisiera poner un paréntesis respecto de China, donde se están explorando modelos organizacionales, cosmotécnicos y políticos diferenciales, que están como realmente en una etapa de exploración y donde yo creo que hay un manejo de la escala demográfica que tiene, por cierto, gran relevancia en China, 1.500 millones de habitantes, 1.700 millones de habitantes, eh, donde creo que ahí también hay que poner algún paréntesis. Eh, la sociedad actual tiene una lógica relacional que altera los modos históricos de convivencia, entre ellos el núcleo familiar, que se ve alterado por la agregación subrepticia de un actor tecnológico que empieza a presentar referencias, modelos, lógicas relacionales, jerarquizaciones, marcos epistémicos que muchas veces compiten, incluso diría, se oponen a la axiología que sale de la familia y de la escuela. Hay un flujo comunicacional
completamente disruptivo que pone en crisis la dinámica de las instituciones, al punto de que todas las instituciones están funcionando, yo diría, más inercialmente que por otra cosa, digamos. De hecho, son modelos institucionales que están quedando vetustos, que más bien habría que discontinuar algunas dinámicas institucionales y cambiarlas por otras, pero no todavía tenemos la respuesta para eso. Después hay una disparidad muy importante entre la velocidad del desarrollo tecnológico y la capacidad que tiene el orden político para asimilar su impacto social, económico, político, cultural, jurídico, etcétera, etcétera, como todo lo que veníamos hace un ratito, ¿no? Entonces, veamos algunos ejemplos concretos. Internet y la cultura digital. Voy a pasar 4 ejemplos que me parecen interesantes para que pensemos y conversemos. En los últimos 30 años se duplicó lo real en copias de base numérica que produjeron una fuerte hibridación de la experiencia con el mundo. Pasamos de vivir con herramientas que tenían una función ortopédica a un mundo ambiente, inmersivo, que dejó de ser opcional. Pensemos por caso en el escaneo terrestre y marítimo que hizo Google View y que se puede recorrer de manera completa, el planeta completo. Tanto, digamos, en las zonas rurales como en las zonas urbanas, como en las zonas desérticas o en el mundo marino, explorando digamos, las profundidades del mundo marino, ¿no? O también pensemos en el mapa genético, por dar otro ejemplo más de lo micro, ¿no? Donde efectivamente hay como una reproducción de base numérica que hibrida absolutamente lo real y el modo en que nos comunicamos y nos relacionamos con lo real. Después, la interacción con las interfaces digitales y el uso de pantallas táctiles, esto lo dice muy claramente Michel Serres en el libro Pulgarcita, un epistemólogo francés de muchísima relevancia. Está comprobado que estimulan neuronas y zonas corticales diferenciales respecto de aquellas que estaban asociadas a la escritura a mano, a la tiza y el pizarrón, digamos, a los dibujos manuales. Eso está produciendo una alteración cognitiva y neurofisiológica global cuyo alcance desconocemos. Y empiecen a ver en todos estos ejemplos que les doy la dimensión global que tiene, al punto de que no hay nada de la antroposfera que quede fuera de esto. Y el tercer ejemplo es, a diferencia del lenguaje articulado y la escritura, la algoritmización no tiene la variedad de expresiones idiomáticas, culturales y religiosas y territoriales que tuvieron las grandes civilizaciones, lo cual aumenta el riesgo de una homogeneización y un impacto neurofisiológico sin precedentes, realmente. Porque pensemos que cuando nace la escritura, todas las culturas tuvieron la expresión escrita de su cosmovisión, pero conservaban las singularidades propias de esa cosmovisión y de esa cultura. Pensemos en la escritura china, que es con ideogramas, que es vertical. Pensemos en la cultura judea, que es una cultura, digamos, donde la escritura es de derecha a izquierda, se lee de derecha a izquierda y no de izquierda a derecha. Pensemos en el tipo de escritura que tenían las culturas musulmanas o las culturas precolombinas en América Latina. Esto está muy bien desarrollado, por si a alguien le interesa, en el libro La singularidad de lo vivo de Miguel Benassayag. Porque realmente está afectando y homogeneizando al mundo a partir de una algoritmización
que, digamos, no repara o no tiene estas singularidades culturales en cuenta, sino que homogeneiza de un modo sí, que no tenemos antecedentes realmente. No tenemos antecedentes. Y después el avance de la cultura, de la escritura fragmentaria o subsidiaria o complementaria, si quieren, donde ya la escritura no cumple un rol protagónico en un meme, por ejemplo. Su información está o a través de imágenes o directamente a través de una información escrita muy como complementaria. La centralidad está puesta en la imagen, ¿no? Y pensemos en los emojis de WhatsApp, las historias de Instagram, los reels de TikTok y los memes como una parte importante de este fenómeno epocal y por lo tanto como la expresión emergente de una especie de desplazamiento o de discontinuidad de la cultura escritural hacia a una nueva narrativa social dominante que tiene características muy vinculadas a lo audiovisual, como vamos a ver ahora. Bueno, entramos entonces, hasta acá me expliqué bien, me fueron siguiendo, ¿está todo bien? Perfecto, Fernando, gracias. Sí, clarísimo. Bueno, vamos a la segunda parte, a la discontinuidad de la escritura como narrativa social dominante. Primero definamos qué es una narrativa social. Es la tipología representacional de una cultura. Para ser más simple, digamos, es la plataforma de comunicación dominante que adopta una cultura para narrarse a sí misma y explicar su entorno. Es el soporte simbólico de la estructura cognitiva. La estructura cognitiva, entendida como el aparato epistemológico que organiza los conocimientos, las creencias, los esquemas valorativos y las categorías mentales con que percibimos, interpretamos y configuramos la información del mundo que nos rodea, incluido el mundo subjetivo. Es una teoría de la sociedad, porque si hablamos de como una teoría del conocimiento, de alguna manera, que es la que genera una estructura cognitiva, como la que acabamos de describir, Habermas decía que una crítica del conocimiento solo es posible en tanto teoría de la sociedad. O sea, cuando se hace una crítica de una, digamos, de una cosmovisión y de un conocimiento organizado a partir de una cosmovisión, se está de alguna manera abordando o generando una crítica o generando una interpretación de la sociedad. Por eso lo llama que cada narrativa social es una teoría de la sociedad. ¿Cuándo cambia una narrativa social? Cuando la complejización deriva en caos generalizado. Y esto lo quisiera relacionar con nuestro momento, que para simbolizarlo me parece bien describirlo como un estado babélico con lenguajes que emergen sin ser todavía lenguajes desarrollados o acabados, como para generar su propia dinámica gramatical, su propia formalización, su propia codificación, frente a lenguajes en retroceso que no alcanzan a dar cuenta del mundo actual. No sirven o son deficientes a la hora de dar cuenta del mundo actual. Cuando la narrativa dominante pierde la fuerza expresiva para referir y nominar lo que genera
y demanda la complejización emergente. Lo reitero porque es importante. Una narrativa social cambia cuando la narrativa dominante pierde la fuerza expresiva para poder referir acabadamente y denominar y darle nombre y darle forma explicativa aprehensible, y eso genera y demanda algo mucho más, más complejo que las posibilidades de esa narrativa. Entonces, aparecen o empiezan a aparecer frente a esa deficiencia narrativas emergentes que intentan dar cuenta de eso, pero de un modo todavía deficiente. Yo lo llamaría estado babélico en el sentido de que hay efectivamente convivencia de lenguajes que no se entienden entre sí, que generan una interlocución rota, que no logran interlocución entre a lo mejor dos generaciones que están pegadas, como puede ser la generación de los padres a sus hijos. Eso antes se producía en procesos de larga duración y ahora se están produciendo en un periodo de muy corta duración. Cuando surge una narrativa que permite una interlocución sobre lo emergente, esas narrativas emergentes empiezan a expresar mucho mejor que la narrativa dominante, digamos, narrativa dominante que tiene una íntima relación con las instituciones y el orden social que funciona inercialmente y que no se puede desactivar, pero que no logra dar cuenta de este mundo. Entonces surgen estas otras narrativas que permiten una interlocución sobre lo emergente mucho mayor. Por ejemplo, eso pasó en el pasaje del relato mítico al relato lógico, al relato lógico racional. Cuando pasamos de contar como algo narrativo que alcanzaba para dar cuenta del mundo en el que estábamos inmersos como sociedad, y empieza a aparecer una acepción diferente del contar, que es empezar a contar y dar cuenta numéricamente de las cosas que nos empezaban a rodear, porque era lo que empezaba a demandar una sociedad que necesitaba una organización. Una organización, una denominación, una capacidad de dimensionar el mundo que nos rodeaba. Fue lo que pasó en el pasaje de la cultura mítica a la cultura del pensamiento racional, al origen de la matemática como primera expresión de una filosofía que después deriva en lo que conocíamos como filosofía en Occidente a partir del mundo griego. Y cuando logra componer una tipología representacional acorde al mundo emergente. ¿Qué se altera cuando cambia la narrativa social? Y acá es donde me parece que está bien que volvamos a hacer el ejercicio de una especie de ejercicio comparativo con el mundo actual. Cambia el sistema mundo, se resignifica la percepción y la concepción de lo real. Pensemos en la inteligencia artificial, pensemos en la hibridación que estábamos hablando hasta hace un ratito. Cambia la idea de sujeto, se modifica los procesos de subjetivación. El sujeto se construye con la apropiación de un lenguaje social y la relación con los demás. Cuando ese lenguaje social dominante cambia, cuando la relación con los demás cambia, cuando, digamos, dejamos de ser un sujeto cartesiano que se reafirma a sí mismo para mantener una identidad y pasamos a un sujeto, digamos, desdoblado, por llamarlo de alguna manera, que se diversifica en 13 perfiles de redes sociales, que es el promedio de redes sociales activas que tiene un argentino en la actualidad. Esas redes sociales demandan una especie de desdoblamiento de la personalidad. Ya no hace falta ser fiel a una tradición de oficio, a una tradición familiar,
porque eso está estallado, está roto, digamos. Nos comunicamos de una manera en Twitter, de una manera diferente en Facebook, de una manera diferente en LinkedIn, de una manera diferente en Instagram, de una manera diferente en WhatsApp, etcétera, etcétera, etcétera. Cambia el modelo cognitivo, digamos, las pautas interpretativas y el sistema epistemológico dominante se resquebraja por la insuficiencia para dar cuenta del mundo emergente. Cambia la estructura valorativa, que digamos, se resignifican las pautas de lo que es correcto y de lo que es incorrecto. Cambia lo que se consideraba bueno y lo que se consideraba malo. Cambian los límites que establecen los límites entre, digamos, la línea que se traza entre lo punible y lo no punible. Eso hace que, digamos, toda la estructura valorativa que organizaba el mundo, digamos, de la cosmovisión entre en crisis también. Cambia el modelo organizacional, se transforman las formas de convivencia, como lo dijimos que ocurrió con las ciudades-estado y con lo que ocurrió después de la globalización, ¿no? Que un proceso que, por otro lado, tendríamos para ser fieles a lo histórico, tendríamos que decir que se empezó a reconfigurar con la revolución industrial, cuando el proceso de la revolución industrial absorbió a la mayoría de las poblaciones rurales y se consumaron las grandes cosmópolis, de donde de alguna manera se fueron concentrando las expresiones culturales, políticas y demás. Y cambia el modelo de poder. El modelo de poder en la actualidad, que está en crisis, para resumirlo de una manera drástica, pero creo que es bastante figurativa de lo que estamos hablando, lo que está en crisis es el modelo patriarcal. El modelo patriarcal y por lo tanto un modelo de poder y de autoridad, un modelo de ejercer el poder y un modelo de referir una autoridad y hacerla respetar. Eso está en crisis porque al estar en crisis una cosmovisión, está en crisis en los fundamentos de una cosmovisión. Y en los fundamentos de la cosmovisión imperante en Occidente, sin duda, está la figura del patriarcado. Con todo lo que eso implica, porque la figura del patriarcado significa poner en valor la palabra como instancia de creación, de alguna manera para trascender la posibilidad de creación que tenía el cuerpo femenino y que el varón no tenía. ¿Cuáles son las capas de afectación? Las voy a poner en cascada. La cosmovisional, la epistémica y la comunicacional, lo social y lo subjetivo, y por supuesto todo lo que tiene que ver con las instancias de la institucionalidad y sus derivados económicos, organizacionales, educativos, laborales, políticos, jurídicos, etc. ¿Qué cambia con la discontinuidad específicamente de la escritura? Bueno, la narrativa escritural, de origen logocéntrico, cede ante el avance de una narrativa icónica y audiovisual. La comunicación visual asume un rol cada vez más dominante, y para esto les voy a leer algo de Wilhelm Flusser, un austríaco de los mayores teóricos de la comunicación que tuvo América Latina, un judío austríaco exiliado durante la Segunda Guerra con su familia en Brasil y que desarrolló toda su carrera formado en la Universidad de Brasil y que, digamos, yo diría que no tienen mucho que envidiarle realmente por los hallazgos y la magnitud y la complejidad de su constructo teórico a McLuhan.
Me refiero a este señor que dijo en el año 85, prestémosle atención a la fecha, somos testigos, colaboradores y víctimas de una revolución cultural cuyo campo de acción apenas adivinamos. Uno de esos síntomas es la proliferación de imágenes técnicas a nuestro alrededor. Pensemos en las pantallas, ¿no? Ya no experimentamos, conocemos y valorizamos el mundo gracias a las líneas escritas, sino a superficies imaginadas que cambian nuestra vivencia, nuestro conocimiento y nuestros valores. El mundo ya no se presenta más como línea, proceso, acontecimiento, como plano, escena, contexto. Podríamos decir que ya no se presenta de manera lineal, sino que se presenta de manera relacional. Con ese desplazamiento surgen narrativas convergentes y transmediáticas, digamos, donde de alguna manera ya no estamos dentro de un paradigma de comunicación clásico, sino en un paradigma donde convergen y cruzan permanentemente todas las modalidades de la comunicación de una manera transmediática, o sea, han trascendido toda aquella modalidad que era lo que de alguna manera había constituido a los grandes medios del siglo XX y a lo que se llamaba la cultura de masas. Se adoptan lenguajes que rompen la linealidad, y acá voy a leer un fragmentito, así como leí el de Flusser, de Alessandro Barico, que me parece también muy ilustrativo, y ya cerrando, donde él dice, la idea de que entender y saber significa penetrar a fondo en algo hasta alcanzar su esencia es una idea que está muriendo. La sustituye la instintiva convicción de que la esencia de las cosas no es un punto, sino una trayectoria. De que no está escondida en el fondo, sino dispersa en la superficie. De que no reside en las cosas, sino que se disuelve por fuera de ellas, donde realmente, por cierto, empiezan, es decir, en todas partes. Entonces, esto hace que empiecen a circular saberes que no se subordinan al orden explicador de la palabra, porque la palabra como potencia creativa, como potencia explicadora, como potencia argumentativa y como potencia, digamos, de autoridad, está en una enorme crisis. Así que hasta acá llegamos. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Fernando. Una cantidad de cosas que, bueno, abramos a ver qué le resonó a cada uno, eh, qué comentarios. Mirna quiere hablar. Pon el micrófono, Mirna. Bueno, Pregunta. Dijiste tantas cosas que voy a empezar por una última. Hay algo que no entiendo lo que decís, pero no termino de comprenderlo del todo. Y supongo porque estoy viviendo esta complejidad que vos decís. ¿Por qué la escritura sería lineal y relacional la comunicación visual más actual? Ahí no entiendo bien por qué la escritura no sería también relacional. El modo de construir sentido que tiene la escritura es una modalidad lineal, de izquierda a derecha, secuencial, en el sentido de que es una palabra atrás de la otra, En y ese que sentido. van construyendo sentido en esa linealidad, que tiene un comienzo, un desarrollo
y un final. En la narrativa relacional, la dinámica es completamente diferente. Es una dinámica de tipo hipertextual, o en términos de, digamos, de lesianos, sería rizomática. Eso quiere decir que ingresamos a un mundo como el de Wikipedia, por ejemplo, y al entrar en contacto con un artículo de Wikipedia, eh, para, no sé, para saber cómo es no sé, cómo es el psicoanálisis, cuál es la teoría psicoanalítica, qué es la teoría freudiana, y podemos terminar, mientras empezamos por ahí, en un delirio, digamos, que puede terminar en cómo se celebran los carnavales vinculados a los cambios de estación en Sudán, ¿no? Entonces, digo, en ese pasaje no hay una linealidad, sino que es como que vamos rebotando de un lugar a otro, y en esa lógica relacional se va construyendo un sentido. Nosotros, los que venimos de la modernidad, donde yo me incluyo claramente, eh, tenemos que hacer un ejercicio de constructivo muy exigente para poder entender la dinámica de la hipertextualidad. Porque la dinámica de la hipertextualidad nos parece más esquizofrénica que racional. Okay. Pero hay una construcción de sentido que es un poco la construcción de sentido que están teniendo nuestros jóvenes en la actualidad, con el cual tenemos un divorcio experiencial muy grande que hace que no tengamos interlocución y pensemos que no tienen pensamiento crítico, que no tienen pensamiento elaborado, que no tienen una interpretación del mundo actual y que no tienen una resistencia frente al avance de algunas cuestiones que a nosotros nos parecen atropellos y que nos parecen que yuga de manera, digamos, acrítica. Mm, mm. Sí, gracias. Está muy bueno, De está muy nada. bueno. Claro, vos hablas de un mundo esquizoide en contrastación con ese mundo más paranoide de los modelos dominantes que nos llevaban a toda una convergencia en los discursos, a una unidad interpretativa, ¿no? Y donde todo confluía en una manera de ver el mundo. Y ahora parece como toda esta cosa tan fragmentaria, tan compleja, tan aparentemente donde los más grandes, me incluyo, sentimos esa pérdida como de sentido, ¿no? Lo leemos un poco desde ese lugar. Yo cuento una experiencia personal, yo me resistía muchísimo a pasar de Facebook a Instagram, porque me sigue pareciendo que Instagram es más imagen y a mí me hace perder sentido, como que digo, es pura fotografía, pura imagen, a mí me aburre, no me gusta, me sigue costando, ¿no? Y claro, todos los chicos te dicen, bueno, Facebook es más de viejos, ¿no? Es un lugar donde los viejos encuentran sentido porque está escrito, ¿no? Hay algo que se dice y que uno lo vive como con sentido, ¿no? Ese pasaje, ese hipertexto es Sí, sumamente caótico en algún momento, sí, ¿no? pero también puede ser el hipertexto, la cantidad de libros que se nos acumulan sobre el escritorio, digamos, ¿no? Donde, digamos, cada uno, digamos, tiene un fragmento de alguna idea, digamos, y que vamos tratando de armar algún tipo de rompecabezas, ¿no? Algún tipo de sentido. Mm, Yo pensaba Sí, un poco eso también, ¿no? Que esto que decía Fernando, a lo sumo podíamos tener algún pie de página, ¿no? En los textos, donde uno podía consultar esos textos y se quedaba muy contento diciendo, ay, tengo este texto, tengo esto, lo reviso, lo bicho, lo conecto. Y ahora, ¿no? O sea, con la inteligencia artificial,
vos podés ir a esos textos, haces un clic, te abre el PDF, podés bueno, leer ese PDF, pero además podés hacer una imagen con eso que te lo sugiere, querés que haga un esquema, querés que haga un, ¿no? O sea, realmente es como tan amplio que genera como estas dos cosas, ¿no? Por un lado la fascinación de este mundo nuevo, pero por otro lado también esta cosa de lo inacible, ¿no? Sí, sí. Eh, a mí me parece que es desafiante, ¿no? Porque claramente es desafiante. Eh, pero no por desafiante y en cierta medida colosal, deberíamos eh, dejar que nos abrume. Porque creo que al permitir que nos abrume, estamos cortando el vínculo experiencial que tenemos con el mundo actual, pero particularmente con los jóvenes. Sí. A partir de lo cual, los jóvenes, sin que les sirva de referencia el mundo en el cual nosotros nos manejamos y el mundo en el cual nosotros construimos nuestra experiencia, sin que ellos puedan tomar de nuestra experiencia mucho más que algunos valores, porque no lo pueden aplicar al mundo de ellos, tienen que generar los propios valores, los propios modos de interpretar el mundo, los propios modos de relacionarse, los propios modos de trazar límites entre lo bueno y lo malo, entre lo dañino y lo sano. Y eso lo están haciendo sin nosotros, justamente porque nosotros no tenemos esa capacidad o esa conducta, esa especie de, digamos, de responsabilidad, diría, eh, deconstructiva sobre nuestro propio modo de vivir. Mm. Sí, uno piensa un poco en términos de, bueno, la educación escolar o familiar o lo que fuera, ¿no? Bueno, ¿cómo procesa todo esto? Porque seguimos con métodos lineales, escriturales, de enseñanza, de acceso, de comunicación con los chicos, de manera de decir lo que esto, ¿no? Lo sano, lo insano, desde los criterios nuestros, lo bueno, lo malo, pero siempre de un modo lineal, escritural. Es como muy difícil porque no tenemos los recursos, o yo siento eso, todavía para acceder a otras formas de conexión que no son estas, que no llegan, porque seguimos hablando con un discurso que no le llega al 90% de los chicos, ¿no? De la gente joven. Sin embargo, en la práctica, nosotros estamos, diría que en la práctica ya adoptamos esa manera de habitar el mundo. De hecho, en este momento estamos todos vinculados a través de pantallitas y de manera virtual. Totalmente. Esto es un poco una expresión de ese mundo con el cual ya estamos llevando adelante en términos prácticos, pero no lo tenemos suficientemente decodificado como para, digamos, convertirlo en una expresión institucional nueva, en una expresión educativa nueva, en una expresión política nueva. Mientras que el mercado, mientras nosotros no avanzamos en esto, el mercado, que tiene una cintura y un reflejo mucho más desarrollado que nosotros, porque se lo permite y porque de alguna manera es su propia dinámica, lo está explorando de una manera mucho más eficaz que nosotros, lo está explotando de una manera mucho más eficaz que nosotros, sin una intervención nuestra, sin una regulación nuestra. Y mientras nosotros le decimos a los chicos que no entren con el celular al aula,
lo que no le enseñamos en el aula para que, cómo se usa un celular, para qué se usa un celular, en qué situaciones hay que usar un celular, en cuáles no usar un celular, toda esa, digamos, gramática del uso se la está proveyendo el mercado. Mm, importante eso. Es importante, porque esa hibridación, a eso es a lo que te referías vos cuando hablabas de la hibridación en la presentación que hiciste, ¿no? Algo Sí, así, entre otras cosas, sí. entre otras cosas, porque esta manera, ¿no? De coexistencia de distintas épocas, ¿no? Ese concepto de lo Sí, contemporáneo como esa coexistencia de distintas épocas eh, al sí, mismo yo tiempo. me refería más a también eso, ¿eh? Pero por eso me parece que está bien utilizar el término babélico, pero me parece que cuando yo me refería a la hibridación, me refería a que lo real, no en términos psicoanalíticos, como aquello que no se puede, digamos, expresar, sino Sí. lo real cotidiano, eh, está, digamos, transcurriendo en distintos registros. En un registro virtual, en un registro experiencial analógico, pero también en un registro, digamos, híbrido, digamos, donde estas cosas se mezclan y todo el tiempo se potencian una con la otra, se desagregan en diferentes modalidades. Y esa especie de convivencia de registros donde se expresa lo real, para una mente organizada en función de lo estable, lo sólido, lo perdurable, digamos, es mucho más difícil de sobrellevar. Ujú. Mm, entiendo. Eso híbrido entre eso sólido y eso que cambia todo el tiempo y que se fragmenta, Claro, ¿no? claro. Gracias. Eh, Otros comentarios. A ver, abramos un poco más la conversación. Yo con esta línea que venía planteando Fernando, se me ocurrió pensar en un ejemplo que habíamos puesto ya en otro de los encuentros. Acá yo te hablo desde Uruguay. Acá en Uruguay tuvimos una dificultad en la facultad, en la universidad. Se anularon un montón de exámenes porque el equipo docente llegó a la conclusión de que se había utilizado inteligencia artificial masivamente para hacer esos exámenes, digamos, ¿no? Y bueno, y lo que se hizo fue anular los exámenes y bueno, y puso sobre la mesa toda la temática de cómo ejercer el control, ¿no? Cómo trabajar con esas correcciones y y bueno, y fue como muy fermental esa conversación porque realmente hubo miradas que tenían más que ver con, quizá con esto que vos decís, ¿no? De, de ver cómo generamos esa hibridación, ¿no? Cuánto hay de molecular, cuánto hay no sé, me da la impresión de que este es el desafío para nosotros, ¿no? Para nuestra generación quizá, ¿no? Bueno, también para los estudiantes, que obviamente generó eso mucho enojo y mucha sensación de injusticia y en fin, ¿no? Porque, bueno, las reglas no estaban, nunca se había dicho que no se podía usar inteligencia artificial, en fin. Creo que son esos desafíos, ¿no? Que tenemos por delante. No sé, Fernando, ¿qué pensás de esto? Eh, sí, sí. El tema de inteligencia artificial me parece un tema en sí mismo, y yo no soy de los que creen que la inteligencia artificial es lo nuevo. Me parece que es una reafirmación de lo viejo, que está expresado a partir de la extracción de estadísticas en función de necesidades.
pero es una extracción estadística de base numérica y organizada a partir de una codificación binaria, con lo cual de nuevo no tiene nada en términos operativos. En términos operativos no tiene nada de nuevo. Sí tiene de nuevo, en todo caso, los usos que se le empieza a dar. Y ahí sí me parece que es una buena discusión para tener. Pero no podemos avanzar, digamos, en esta discusión si partimos desde la pérdida, si partimos desde la nostalgia, si partimos desde la tristeza de lo que ya no somos. No, no, no porque de alguna manera podría aparecer el fantasma de que lo que nosotros fuimos o tuvimos es mejor que lo que aparece hoy, y eso no sé si es así. Yo me inclinaría por pensar que no. Ujú. No porque lo nuevo sea mejor, sino porque creo que lo viejo ha sido probadamente deficiente, excluyente, represor, y me parece que hace falta algo donde sea más dialógico. Por eso también me niego a pensar que la derecha esté expresando mejor el futuro eh, que las izquierdas o el progresismo. Yo creo que en nuestro caso Milei es claramente una recomposición cosmética de la derecha más recalcitrante y más oscura que ha dado el liberalismo. Entonces, lo que pasa es que nosotros, desde el lado opositor, donde me ubico claramente, del lado, digamos, de la cultura social que contempla y pretende una justicia social, eh, donde todos tengamos al menos la oportunidad igual a la de otros, después aprovechemos o no. Me parece que de este lado lo que estamos teniendo es una enorme dificultad para convertir nuestro proyecto crítico emancipador, apoyado en la literatura, en la escritura, en la ensayística, en la academia, en el pensamiento científico positivista. Estamos teniendo dificultades para convertirlo en un proyecto crítico emancipador adaptado a una nueva narrativa. Mm, Totalmente de acuerdo. Mm, mm. sí, totalmente. Absolutamente. Sí. Ujú. Mm. El tema es cómo encontramos esas otras, que vos decís bien, las estamos usando de alguna manera, alguna de estas cosas, ¿no? Están en nuestras prácticas, pero todavía Sí. no están como metabolizadas bueno, ¿cuáles serían? ¿De qué manera, no? Podemos usar estos recursos Sí, ahora creativamente y sin volver a la cosa de lo uno y de la dominante de una sola línea, ¿no? Lo homogéneo, sí, ¿no? Ujú. Esa cosa homogeneizada. Perdón, algo ibas a decir. Sí. sí, no, no, me permito conversar y pensar un poco en voz alta con ustedes. Digo, si nuestra generación es una generación que se siente impotente, lo voy a decir en un tono o voy a ser provocador, digamos, como para que discutamos. Bueno, bajemos los brazos y retirémonos. Dejemos que los pibes empiecen a ocupar lugares decisorios. Porque nosotros, evidentemente, o lloramos la pérdida o estamos eh, manifestando todo el tiempo una impotencia y un desconcierto
completamente inconducente. Ajá. Sí, pero también nos Retiremos. encontramos cuando los pibes toman el control, como vos decís, ¿no? También nos encontramos con cosas que pensamos que también hay que repensar, ¿verdad? Que no es copio y pego, que no es, que hay que ponerle pienso a esto también que recibo, porque de hecho nos encontramos con exámenes y cosas que tienen errores, ¿verdad? Que se dan por certeros porque y qué sé yo, digo, creo que tiene que haber ahí un mix, ¿no? Tiene que haber como una conversación que se dé entre lo nuevo y lo viejo, que pueda dialogar. El problema que yo siento es esto que vos decís, ¿no? Como que nos sentimos impotentes porque siempre estamos un paso atrás. Siempre cuando agarrás la onda de algo, ¿no? Yo pensaba, como decía María Esther con el Instagram, a mí me pasó que me resisto al Instagram y mis Instagram, digamos, tienen siempre textos, ¿no? Haciendo como una suerte de resistencia a eso de la imagen y solo la imagen, pero en realidad cuando le agarrás la onda a algo ya hay otra cosa nueva que te interpela, que te deja otra vez en ese, ¿verdad? En esa cuestión del no saber y lo que te falta. Sí, pero si consideramos las dificultades que tienen los chicos para la lectocomprensión, por ejemplo, Por yo creo que ejemplo. no creo que nosotros podamos hablar de eso sin poner en el mismo nivel de crisis y de equivalencia nuestra falta de lectocomprensión del mundo digital. Claro. Sí, Sí, claro. Nuestra falta de comprensión. Digamos, la escuela le reprocha a los chicos que no se adaptan a la cultura del siglo XVIII. Mm. Pero la cultura dominante en la escuela es la del siglo XVIII, no la del siglo XXI. Sí. Entonces, bueno, ahí hay una dificultad. Lo que me parece es que esto que está ocurriendo fundamentalmente en las humanidades y las ciencias sociales no ocurre en otras disciplinas. Por ejemplo, no ocurre en el arte, no ocurre en la música, por ejemplo. El encuentro entre el Indio Solari y Woz, entre Lito Vitale y Casu, son convivencias completamente, lo que hace Mex Urtiz Berea en Fa, me parece completamente estimulante, diría yo, muy dinámico, muy adaptado a la época, muy dialogando experiencias de dos generaciones diferentes o de tres generaciones diferentes. Más, lo que hace en Fa folclórico también es muy interesante porque ahí hace dialogar culturas diferentes o expresiones y géneros diferentes. Sí. Entonces me parece que ahí hay una dificultad muy concentrada en el mundo de las humanidades y en el mundo de las ciencias sociales. Sí, yo pensaba también en el ofertorio que uno hace, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta el tema de la velocidad y la simultaneidad. Pensaba en esto, ¿no? La velocidad, la simultaneidad y la composición, la posibilidad de componer, ¿no? De cómo generar sentido eh, conectándolo también con lo experiencial, digamos. Como una manera, digo, esto que hace Mex de folclórico, hace convivir en una posibilidad de encuentro una diversidad de instrumentos, de tradición, de lo novedoso. Ahí compone algo él, ¿no? Y es una convocatoria original. De repente hacer entrar un celular a un espacio áulico, depende para qué, ¿no? ¿Qué ofertorio hacemos? ¿Qué cabida le damos a eso? ¿Y con qué otra posibilidad simultánea de conexión experiencial o consigna o reglas claras? Digo, copiarse es copiarse.
una inteligencia artificial, de un machete, de lo que fuere. Reglas claras son reglas claras, es un encuadre, es lo que entra y lo que se deja por fuera. Pero bueno, aparecen con un montón de vectores en el momento donde uno hace una oferta más atractiva o menos atractiva, donde va a producir algún tipo de sentido, de procesos subjetivos, de lo que sucedió antes y lo que uno espera para después. Digo, no sé, pensando en estas características que traes vos de la velocidad con la que la tecnología nos deja en un momento a nosotros, subjetivo híbrido, pero al mismo tiempo, o si no, nos arrasa, digamos, ¿no? Eh, entiendo lo que decís. Yo mismo convivo con esa contradicción todo el tiempo, ¿no? Ahora, si efectivamente estamos en un cambio cosmovisional, como el que estamos refiriendo o entendiendo que estamos atravesando, tal vez tengamos que empezar a tener una cintura un poco más dinámica, por llamarlo de alguna manera, que permita pensar que a lo mejor eh, pensar o, digamos, una cultura organizada a partir de la experiencia de un conocimiento, en los términos que conocemos el conocimiento o que concebimos el conocimiento en la actualidad, tal vez no sea la más apropiada para el mundo que viene. ¿Por qué la memoria? ¿Por qué conocer del modo en que se definió conocer en el siglo XVIII? ¿Por qué organizar las evaluaciones del modo en que ¿Por qué no poner todo sobre la mesa, digamos? ¿Por qué no habilitar todas las inteligencias artificiales, todos los teléfonos celulares, todo Internet, y empezar a pensar y a concebir el conocimiento de otra manera? ¿Por qué pensar por qué pensar que tenemos que formar profesionalizantemente a nuestros estudiantes, digamos? O sea, hay una crisis de las carreras profesionalizantes que tardan 6 años y los chicos en 3 meses consiguen muchísimos conocimientos de manera informal o en chantas que les venden que en 3 meses logran ser influencers también, ¿no? Digo, eso también interpela un poco al modelo educativo que tenemos, a un modelo, digamos, de profesiones. A mí me parece que está bien que de verdad pensemos todo de nuevo, no parcialmente y, digamos, bajo el poncho tener acá, decir, no, no, pero esta es la posta, nada más que no la puedo definir, no la puedo blanquear. Como que la posta es conocer como se definió conocer en el siglo XVIII. No, pensemos de verdad que a lo mejor lo que está en juego es todo, todo. Y en ese todo, Fernando, pienso, bueno, nuestro dispositivo clínico, ¿no? Nuestro dispositivo clínico es un dispositivo Completamente, completamente. No completamente de quiero otra meterme en un tema época, que no es mío. ¿no? Claro, Completamente. Donde completamente. De predomina la lo valor. intimidad, de la individualidad. Bueno, está bien, nosotros trabajamos con sistemas un poco más amplios, pero seguimos ahí, digamos, ¿no? En el campo de lo Por íntimo, ejemplo, de lo por privado. ejemplo, digamos, pensemos que Freud generó un dispositivo de escucha muy interesante cuando dijo para que se habilite una, eh, una voz interpeladora del propio paciente. Yo no necesito estar frente a él. Sería interesante que yo esté detrás de él, que él a mí no me vea, que él no vea digamos, la presencia del analista. Y abrió una caja de Pandora. Bueno, ahora, el psicoanálisis en la actualidad, ¿qué dispositivo de escucha tiene? ¿Reproducir aquel? ¿Eso es la ponderación del psicoanálisis en la actualidad? Mm.
¿Por qué no generar un dispositivo de escucha que abra otra caja de Pandoras, que es la de la temeridad que genera el mundo digital o la convivencia con el mundo digital de un modo desestructurante, porque desestructura todo el tiempo? todo el tiempo. Mira, mientras te escuchaba a vos, entraba un WhatsApp de alguien que decía, em, podemos hacer sesiones online de terapia familiar. Yo vivo en Bahía Blanca, otra hermana vive en Francia y mi no sé qué, pero nos están pasando cosas, ¿no? Y digo, bueno, es necesario dejar, por supuesto que lo hacemos, esto que vos decís, en la práctica está, lo hacemos, venimos trabajando con terapias familiares online hace rato y qué sé yo, pero lo que no hemos hecho tal vez es dejarnos interpelar un poco más a fondo por lo que significa este cambio de dispositivo tecnológico. Intuimos que algo pasa, pero no hemos trabajado mucho sobre, bueno, a ver, ¿y qué pasó desde que estamos haciendo esto? ¿Qué cambió? ¿Qué está cambiando? ¿Qué pasa de distinto a lo que pasaba a cuando las familias venían al consultorio y hablábamos, ¿no? Qué sé yo. Bueno, tenemos también hoy dispositivos detrás de cámara donde hay un montón de profesionales, jóvenes, viejos, gente que no se recibió todavía y que estamos todos juntos discutiendo y conversando una situación clínica en vivo y la familia está ahí, sabe que estamos detrás, ¿no? Se rompió lo íntimo, María Esther. Eso, se rompió lo íntimo, se rompió lo privado, las paredes no son más paredes, porque desde que, bueno, No, ya no la eran desde la cámara Gesell, pero, exactamente. ¿no? Pero ahora más aún, porque además detrás de esa cámara no hay solamente un supervisor, hay un equipo de gente laburando con, Exactamente. bueno, qué sé yo, nos debemos pensar tal vez en Sí. este dispositivo, estos nuevos Ujú, dispositivos y los efectos en la clínica que están ujú, generando, ¿no? ujú. Yo lo que pensé que me llevó a escribir un poco el libro es en la necesidad de superar el malestar y superar el estadio de acumulación de diagnósticos que tenemos. Ujú. Estamos, desde las ciencias sociales en particular, acumulando diagnósticos desde hace 15 años. Sí, Y es un estadio que no se supera. Nadie supera el estadio del diagnóstico. Digamos, y el diagnóstico es algo que da lugar a una acción posterior, a una evaluación es una evaluación para pasar a un tipo de transformación o a La un tipo de acción. abordaje. Y eso no está ocurriendo. No. sí, cierto. O no, no está ocurriendo o está ocurriendo en pequeñas prácticas que no sabemos Exactamente. todavía Ujú. eh, otorgarle sentido, ¿no? O algunos sentidos, o qué sé Mm. yo. Eh, no sé, me quedo pensando eso. Ujú. Mm. Bueno, Bueno, lindísimo, interesantísimo, más que lindísimo, como siempre, Fernando, siempre despertás como algo de que mucho tiempo después uno empieza a darle cada vez más sentido a eso que escuchó y a eso que pensaste, pensás desde un lugar que, reitero, que está como ahí, ¿no? En una confluencia de disciplinas que aporta muchísimo desde ese lugar un poco de afuera, ¿no? De afuera y de adentro, ujú, ujú. pero que despierta mucho más que cuando pensamos desde adentro, dentro de una disciplina, dentro de una caja, dentro de una serie de paradigmas ya dados, ¿no? Así que te agradezco muchísimo tus aportes y tu escucha atenta también a nuestras inquietudes. No, por favor, gracias. De alguna manera uno escribe para eso, trabaja para eso. De hecho, me pagan para eso, digamos. Yo soy
alguien al que le pagan para que haga interpretaciones del mundo actual y genere alternativas de abordaje, genere alternativas para producir insumos útiles socialmente. Entonces, me parece que este tipo de encuentros, este tipo de intercambios son los que de alguna manera uno pretende, busca, digamos, ¿no? Poner a consideración de otros lo que uno piensa, que no es una verdad revelada, ni mucho menos, sino aproximaciones a una problemática común. Así es. Ojalá algún día podamos invitarte a hablar de clínica y a que nos ayudes a pensar este dispositivo colonial que tenemos, a ver cómo llevamos adelante prácticas decoloniales dentro de nuestro de este oficio, Bueno, que por ahora es el no sé único que cuánto, tenemos. ¿Eh? no sé cuánto puedo aportar ahí, pero bueno, muchas gracias. Seguro que Muchas gracias mucho. a ustedes y estoy de acuerdo con lo que dijo Silvina sobre Julio Boca en el Colón. Me parece que eso ocurre también y ocurre en varios lugares, ¿eh? Creo que las dificultades más concentradas las tenemos en las humanidades y las ciencias sociales, incluida la filosofía. A lo mejor porque somos demasiado creyentes de determinadas teorías. A Sí, lo mejor está buena la palabra creyente, está buena la palabra creyente, porque nosotros también somos creyentes de la razón, por ejemplo, como Hegemónica. sí, claro, la razón como en el sentido que lo decía Hegel, digamos, como un principio de inteligibilidad del mundo que está en crisis, evidentemente. que Muchas gracias. Muchas gracias. gracias por Bueno, la Por el santísimo encuentro. Gracias, Fernando. Nos bueno, vemos. hasta luego. Chao, Hasta chao. la Chao, chao. Hasta próxima. luego. Nos vemos.